Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempos de Cambio, seguimos con el doctor Daniel Fabrizio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día, Ale. Muy bien. Me alegro. ¿Me puedes subir un poquito el retorno que escucho bajo? ¿Ahora me escuchás mejor? A ver. ¿Ahora me escuchás? Ahora mejor. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Muy bien. Quería hacerte un comentario antes de que empecemos a hablar. Sí. Toda la gente me pregunta por qué seguimos muchas veces, hasta pasamos partes de relatos que nos hacía la doctora Rossi sobre medicina biológica. Y quiero decirle a la gente que nos pregunta qué va a pasar con el centro que ella había armado en Recoleta, que por supuesto el centro va a seguir con el espíritu que ella tenía, con todo lo que ella quería con todo el esfuerzo que hizo en su vida, anteponiendo muchas veces a sus pacientes a su propia salud para que la medicina biológica ocupe el lugar que tiene que ocupar. Muchas veces hasta me decía el miedo que a veces sentía con ciertos profesionales que no hacían las cosas del todo bien. Ella quería la perfección en esto, quería que la gente tuviese medicina biológica de primera calidad. Y mucha gente quedó como un poco abandonada con esto, con la desaparición de la doctora. Y uno de los profesionales que ella quería que fueran parte de su centro es justamente el doctor Daniel Fabrizio, porque lo consideraba un profesional que tenía una capacidad y conocimientos que era parte del proyecto de tener un centro de excelencia en Recoleta. Con lo cual, entre las cosas que la doctora le gustaba o le parecían una de las prácticas con más buenas para la gente, era el PRP, el plasma rico en plaquetas, o factores de crecimiento, como quieran llamarlo, y siempre lo utilizaba fundamentalmente en los pacientes que tenían problemas como que no tenían hueso para hacer un implante o tenían los dientes móviles, con unos resultados increíbles, como que en un mes y medio ya los pacientes volvían a tener los dientes fijos, y pese a que muchas veces en la odontología hablaba que esto no es así. Pero bueno, sé que sos uno de los precursores en este tema de plasma rico en plaquetas. Muy pronto seguramente es la gente que se atendía con la doctora Rossi va a poder en el centro de Recoleta atenderse con vos, no solamente con plasma rico en plaquetas, sino con todos los demás temas de medicina. Pero sé que tenés algo nuevo, pese a todo lo que se hizo, seguís logrando cosas, algo nuevo dentro del mundo del PRP. Sí, o sea, yo hace poco más de 14 años que estoy metido en este tema que es regeneración de tejidos. Y bueno, uno siempre va probando, va teniendo información nueva, y va probando distintas cosas, por supuesto, para ir mejorando la técnica, porque tenemos la suerte de conocer un poco más sobre aquello que es la biología molecular y la biología misma, ¿no? Que la biología yo la definiría como la madre de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto que cuando hablo de innovación, uno está seguro y puede ampliar sus conocimientos, y cuando lo lleva a la práctica y ve que los resultados son mejores que los de antes, que los que estaba haciendo, empezamos a con gusto a probar esto. Y bueno, dentro de lo nuevo que yo estoy haciendo en PRP, te digo, después de estudiar otras áreas también, bueno, vos sabés que yo desde hace años vengo insistiendo en que hay que limpiar el cuerpo de toxinas, porque un cuerpo con toxinas no funciona bien. Es como un filtro de un aire acondicionado que está sucio, o un filtro de un auto que está sucio y hace que ese funcionamiento no sea el correcto. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo antes de que se extraiga la sangre es limpiar al cuerpo de toxinas. Y por otro lado, que está bastante de moda en estos últimos tiempos en Europa y acá también, porque nosotros nos parecemos mucho
a los europeos y todo lo que normalmente ocurre allá como avance, nosotros acá también lo tenemos. Acá tenemos muy buenos profesionales en la medicina. Y bueno, en este sentido, una de las cosas que yo hago también es alcalinizar la sangre del paciente previo a la extracción de sangre. Entonces, tengo una sangre limpia, tengo una sangre que fluye mejor, que tiene sus glóbulos rojos fundamentales, que no los vamos a usar acá, o a veces los usamos para hacer pequeñas autovacunas con los mismos factores de crecimiento o con las mismas plaquetas. Y de esta manera, una vez que ya tenemos la sangre en las condiciones adecuadas, se hace la extracción, se centrifuga, y dentro de la centrifugación tenemos, por ejemplo, para aplicar en odontología, que son lugares muy pequeños, donde voy a tener que usar muy poca cantidad de plasma, de PRP. También, si la sangre no tiene toxinas y está alcalina, puedo hacer un botón plaquetario, que es una doble centrifugación, que esto ya hace tiempo ya que se hace, y voy a tener una riqueza total en esta solución, que es biológica, que es autóloga, que no trae ningún rechazo, que previene ciertas enfermedades, como podría ser una infección. Esto también es bueno decirlo. Hay muchos que temen que se les inyecte algo y están pensando que se puede infectar. Yo hasta ahora, en más de 14 años que he hecho factores de crecimiento, nunca he tenido una infección. Lo único que he tenido es inflamación, pero la inflamación, cuando uno lee el proceso de cicatrización normal de un tejido, la inflamación está dentro de ese proceso. Hay citoquinas, por ejemplo, que son las que entran en este proceso de inflamación. Pero dolor, yo lo he aplicado en muchas cirugías. De hecho, el otro día hice una cirugía donde puse PRP, alcalinicé, desintoxiqué previamente al paciente y el PRP funciona fantástico. Está calculado que más o menos la cicatrización de un tejido operado tiene 2,5 veces más potencia que la cicatrización normal. Entonces, bueno, yo cirugía que hago no la hago sin factores de crecimiento, sin plasma rico en plaquetas. O sea, cuando hablo de factores de crecimiento también estoy poniendo plaquetas, o sea, y lo que sirve de las plaquetas, que las plaquetas en el término de 4 o 6 horas, después de estar pegadas al tejido traumado, estallan y liberan los factores de crecimiento plaquetarios, o conocidos también como gránulos plaquetarios. Bueno, a partir de ahí, la cicatrización del tejido, como te digo, es fantástica. Cuando necesito recuperar hueso de un maxilar superior, inferior, bueno, el resultado que se tiene es fantástico. Cuando se coloca en una articulación, el resultado que se tiene es fantástico. Nosotros, Alejandro, hace muchos años que venimos hablando de este tema, no solamente en la radio, sino personalmente, y yo te he contado casuística de pacientes donde no hay otra cosa que reemplace a esto que es autólogo, porque no nos tenemos que olvidar de una cosa, que estas proteínas de bajo peso molecular que circulan por la sangre tienen una función. Lo que estamos haciendo nosotros es concentrar para que la función sea mejor, sea mayor. Pero estas proteínas de bajo peso molecular, que hay más de 1.400 factores de crecimiento estudiados, tienen la función de reparar, de restaurar células que están dañadas o envejecidas, y estas
células que están dañadas son reconocidas por receptores de membrana, y lo que se pueda utilizar de estas células, el organismo, que es fantástico, lo reutiliza, y después lo que no lo elimina por vías naturales. Y bueno, de esta manera nosotros, al concentrar el plasma, tenemos la riqueza de estas proteínas que, inyectada en un lugar determinado, va a dar la replicación o división celular. Si es en articulación, bueno, va a restaurar todos los componentes de la articulación, que en este momento, bueno, no hace falta decirlo, pero con que uno tenga el concepto que va a restaurar todos los componentes articulares está bien, incluso vasos. Contanos un poquito, aparte, porque siempre este concepto que hablábamos al principio, ¿vos lo viviste también esto? Porque yo particularmente lo vi con un montón de gente, cómo un diente que está flojo, al mes y medio vuelve a estar como originalmente. Sí, yo siempre cuento, hace unos 14 años le hice a un amigo el maxilar superior, y estaba tan debilitado el maxilar superior que en una de las perforaciones, yo hice 8 perforaciones, y en una del lado izquierdo terminé en el seno con un trocar a una velocidad muy tenue, muy pobre. Terminé perforando el maxilar superior, porque sus huesos los teníamos observados en las placas radiográficas, en una panorámica de boca. Sus huesos eran muy debilitados, entonces el hueso estaba sostenido, digamos, por la mucosa que tapiza el seno maxilar, y era muy fácil poder traspasar, porque tenemos un debilitamiento óseo. ¿Y qué pasó con ese paciente? Se solidificaron los cuatro implantes. No estamos hablando de sus piezas dentarias, estamos hablando de 4 implantes, estamos hablando de un metal, y el hueso, yo mismo lo vi, el hueso llegó a cubrir esos 4 implantes, eso lo vi yo hace 14 años, así que imaginá en ese momento que la sorpresa, ¿no? Yo todavía prácticamente no conocía otras cosas que conozco hoy, y que puedo poner para observar la ventaja, por ejemplo, de sacar células que están dañadas o envejecidas. Desde el punto eléctrico están también en una etapa refractaria, y hoy podemos poner con esos factores de crecimiento o con ese PRP sustancias para sacar de una etapa refractaria a una célula, y que pueda tener una función normal desde el punto de vista eléctrico o energético. Por eso uno, a medida que pasan años, va purificando la técnica y le va poniendo más agregado, le va poniendo su sal y pimienta propios, ¿no? Para que los resultados sean aún mejores. Le voy a dar el teléfono del doctor Daniel Fabricio. Se los voy a dar despacito para que lo puedan anotar. 4794-6246. 4794-6246. Para mucha gente que me pregunta cómo hacen, cómo siguen con este tema de PRP, cómo siguen con un montón de cosas que hacían en el centro de Recoleta, les quiero comentar que ya la doctora Diana Rossi Casé había tenido varias entrevistas con el doctor Daniel Fabricio, y por cuestiones de tiempo no habían podido ya, como decimos habitualmente, arrancar con el tema, pero yo también estuve con el doctor Daniel Fabricio hablando personalmente, y llegamos al mismo criterio, que el espíritu de la doctora va a continuar en ese centro, y él va a ser parte del mismo, porque profesionalmente se llevaba muy bien con la doctora Rossi, en cuanto, como toda esta gente que sabe, que estudia y que se preocupa por la medicina biológica. ¿Es así, Daniel? Sí. Bueno, Alejandro, el universo nos da y el universo nos quita. Y
tenemos que saber vivir esto que nos da y esto que nos quita. Y a veces, lamentablemente, a mí me ha equilibrado mucho, me ha dado mucho y me ha sacado mucho. Y a veces cuesta un tiempo poder entender estas cosas. A veces el universo, el Señor o quien uno desee, en los momentos más preciados, en los momentos más bonitos de mi vida, me saca cosas y bueno, a mí la gente, el estudio me ha ayudado en ese sentido mucho, me ha ayudado y poder entender, y uno por supuesto que también va a extrañar. Yo, como vos bien decís, muchas veces en mi casa teníamos estas charlas de medicina biológica y compartíamos criterios y conceptos con Adriana, que bueno, todo era para sumar. Yo conocí el lugar en Recoleta porque ella me invitó, porque tuvimos un día una reunión y estuvimos charlando, y bueno, a veces las circunstancias de la vida, hechos, situaciones, hace que bueno, que uno se quede sin cosas y aparezcan otras, ¿no? Pero vamos a seguir, Daniel. Estamos en el final del programa. Quería simplemente avisar a la gente que se quede tranquila, que tenemos un profesional de excelencia también para que pueda contar. No sé si tanto, Alejandro. Que tengas feliz Día del Padre, Daniel, bueno, y igualmente buen fin de para semana. vos y feliz día a todos los papás que nos estén escuchando. Muchas gracias.